En nombre de Dios y la Patria se da inicio a la sesión conjunta de Defensa, Ciencia y Relaciones Exteriores. Señor Secretario, cuenta. Ha llegado una excusa al señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Van Claveren, para asistir a la reunión del día de hoy por los motivos que indica. Todos empezamos. Muchas gracias. Amplío. Esta es la Comisión de Desafío al Futuro que preside la senadora Jimena Rincón, Relaciones Exteriores que preside el senador Chaguán, que se acaba de integrar, y Defensa. Las tres comisiones han decidido sesionar. Dejamos con ustedes al presidente de esta comisión unida de Relaciones Exteriores, Defensa y Desafío al Futuro. Sí, primero quiero agradecer. Justamente esto es una materia en que hemos estado particularmente preocupados las tres comisiones y que dice relación con el Programa Espacial Nacional, su inserción en los impactos internacionales. Queremos agradecer a la ministra, señora Aysén Echeverri, por acompañarnos. Gracias, ministra. A la jefa de gabinete, señora Valentina Pojomovsky, también el asesor legislativo, señor Matías Edwards, y la asesora de gabinete, señora Lorena Mondaca. Del Ministerio de Defensa Nacional, a la ministra y amiga Maya Fernández, al general de la Fuerza Aérea de Chile, señor Luis Sáez, al jefe de la División de Desarrollo Tecnológico e Industria, señor Yerko Benavides, al asesor político estratégico, señor Roberto Sáez, el asesor legislativo, señor Luis Díaz, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, el director de Seguridad Internacional y Humana, señor Ignacio Llanos, y el asesor de gabinete del ministro, señor Nicolás Godoy. Quiero señalar que el canciller se excusó justamente, nos llamó oportunamente porque esta no era una materia que los implicara a ellos en esta parte, sino que más bien en la ejecución, y por tanto estaba muy comprometido la Cancillería y está hoy día debidamente representado. La idea es justamente posibilitar un diálogo respecto a esta materia. Senadora Rincón, antes de iniciar. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como saben los colegas, esta instancia surge en una de las sesiones de la Comisión de Futuro, donde compartimos con varios de los colegas que están acá, la senadora Aravena, el senador Kenneth Pugh, el senador Chaguán. No sé si nos acompañó en esa ocasión el senador Rojo, pero producto de esa sesión surge la necesidad, estimadas ministras, de hacer esta Comisiones Unidas para abordar el tema del espacio y lo que esto significa para nuestro país, las implicancias que tiene. De hecho, el senador Kenneth Pugh hizo un seminario en el que nos acompañó ambas ministras y, bueno, lo inauguró la ministra de Defensa para poder ver las implicancias del tema espacial. A nosotros nos preocupa todo lo que tiene que ver con este tema por lo mismo que se explicó en ese espacio. Pero la idea de hacer estas comisiones conjuntas, y lo hemos conversado con los colegas, es poder aterrizar este tema y hablar, digamos, con todos los antecedentes sobre la mesa. Aquí nosotros teníamos una política nacional espacial, lo hemos conversado con el senador Araya. Esa política nacional espacial terminó el año 2020 y la verdad es que nos gustaría poder hablar en este espacio sobre lo que se está haciendo desde el gobierno en ese ámbito. Yo entiendo, presidente, que hay una presentación de la ministra Fernández. Perfecto. Y después haríamos las preguntas y nuestras intervenciones. Muy bien. Yo quisiera, así antes, felicitar el seminario que organizó la Comisión de Defensa. Yo creo que fue un seminario de primer nivel. Agradecer también la concurrencia y la activa participación no solamente de las ministras, sino también de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Y también se pudieron suscribir convenios importantes con miras justamente a instalar una capacidad en Chile en esta materia. Así que dejamos a la ministra. Adelante. Muchas gracias, presidente, senadoras, senadores. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentarles acá el trabajo en esta materia que es tan importante y que además combina, igual que las comisiones, a varios ministerios. Así que trajimos con la ministra Fernández una presentación que vamos a hacer a dúo y voy a partir yo. Ordenamos la presentación en 4 grandes partes. Una que explican en el fondo los pilares que tiene hoy día el Sistema Nacional Satelital, un primer pilar vinculado a institucionalidad, que es lo que voy a explicar yo,
y luego el programa satelital y su segmento terrestre, que es lo que va a explicar la ministra Fernández. Presidenta, ¿podemos pedir las presentaciones impresas, por favor, para poder rayarlas? ¿Sí podemos pedir las presentaciones impresas? Por supuesto, sí, por supuesto que podemos hacerlo. Vamos a pedir sí, vamos a distribuirlo. No es necesario. No es necesario, sí tenemos cómo hacerlo. Adelante, ministra, disculpe. No se preocupe. Entonces, perdón, me adelanté mucho, ahí está. Este sistema tiene, como les decía, 3 pilares o componentes, uno que es el de la institucionalidad, otro que es el programa satelital propiamente tal y otro es el segmento terrestre. Y como vamos a explicar en el resto de la presentación, esto involucra a distintos organismos del Estado y por eso quisimos partir por la institucionalidad. Esto funciona en la medida que esté ordenado desde lo institucional y eso es el trabajo que hemos estado haciendo particularmente a través de la actualización de la Política Nacional Espacial, que como bien decía la senadora, concluyó hace 2 años, y la puesta en marcha de la Comisión Asesora Presidencial en Materia Espacial, que es hoy día el organismo que está a cargo de generar esta política y de darle una coherencia estratégica a los otros 2 pilares, que son el pilar satelital y el pilar terrestre. Entonces, en términos de institucionalidad, ahí está. Efectivamente, y como ven al lado izquierdo de la pantalla, entre el 2014 y el 2020 rigió lo que se llamaba el Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial, que era presidido por el Ministerio de Transporte y donde participaban, ahí hay una lista larga de 11 ministerios, y que desarrolló una política nacional espacial que fue la guía estratégica de lo que hoy conocemos como el Plan Nacional Satelital. Esa institucionalidad se modificó en diciembre del año 2021, esto es posterior a la creación del Ministerio de Ciencia, y lo que señaló o se creó a través de ese decreto es la creación de esta Comisión Asesora Presidencial en Materia Espacial, que ya no es presidida por el Ministerio de Transporte, sino que es presidida por el Ministerio de Ciencia, y donde participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa, Bienes Nacionales, Transporte y Telecomunicaciones, Ciencia, y me falta el último, perdón, y Defensa, evidentemente. Esta comisión tiene 2 órganos que funcionan en paralelo, una que es el Consejo de la Política Espacial y el Comité Ejecutivo. El Consejo está compuesto por los ministros y el Comité Ejecutivo son los equipos técnicos de estas distintas instituciones que trabajan en el intertanto. A la fecha nos hemos reunido 2 veces y la tercera reunión está planificada para el mes de septiembre. En términos muy generales, ahí está, incorporamos en la presentación, y para que lo tengan de referencia, cuáles son las funciones de cada uno de estos órganos. Por el lado del Consejo, donde están los ministros, está evidentemente informar al presidente de la República sobre el estado y los objetivos de la política y del plan, además proponer definiciones de criterios de asignación de fondos o iniciativas legislativas y administrativas que se requieran, y además asesorar al presidente respecto de protocolos y procedimientos que se proponen dentro del comité. Estos protocolos son importantes porque, como les decía, son muchas las instituciones que tienen que estar coordinadas, incluidas las Fuerzas Armadas, y por lo tanto el tener todo bien regulado y ordenado es lo que asegura también el éxito de la política. El Comité Ejecutivo, no voy a entrar en detalle, son básicamente los equipos técnicos que apoyan el trabajo del Consejo. La primera tarea que tiene esta Comisión Asesora Presidencial es la creación o más bien la actualización de la Política Nacional Espacial, que concluyó su periodo de vigencia el 2020. Ese es un trabajo que hoy día está en marcha, ya hay una definición de objetivos estratégicos. Esta definición se hizo a partir de un estudio de benchmark que se trabajó por parte de los 2 ministerios y que nos permitió entender dónde en el espectro internacional se sitúa Chile para efectos de definir políticas de desarrollo espacial. La política considera un proceso de participación ciudadana y un proceso de revisión, y la planificación es poder entregarla al presidente de la República hacia fines de noviembre de este año, y con eso ya poder cumplir con el hito de tener esta política actualizada. Ahora, la actualización de la política no significa que esté todo paralizado. Estas son materias dinámicas y, por lo tanto, y lo que va a explicar la ministra Fernández, mientras se hace este ejercicio también se ha ido desarrollando el Programa Nacional Satelital, y aquí en Buen Chileno estamos caminando y mascando chicle al mismo tiempo, que es parte de lo que tenemos que hacer cuando se trata de actualizar políticas también.
Junto con este trabajo de la Política Nacional Satelital, la Comisión ha podido también evaluar distintas colaboraciones internacionales. Como ustedes bien saben, el desarrollo satelital viene de la mano de la colaboración internacional y es la única forma en que efectivamente esto se puede conseguir. Hoy día quisimos destacar 4 proyectos, 2 que están en proceso de revisión por el Ministerio de Ciencia para proponerlos a la Comisión. Uno de ellos es el proyecto IMAP, que está en proceso de conversación con la NASA y que tiene que ver con monitorear el clima espacial a partir de un satélite que se va a ubicar en los ámbitos de influencia de la Tierra y del Sol, y eso va a permitir medir la radiación del Sol y todos los impactos que eso tiene en temas de cambio climático. Y el segundo es el proyecto Artemis, que es un proyecto NASA, donde también estamos en conversaciones desde Chile, con el apoyo de Cancillería, por supuesto, y este proyecto consiste no solo en llevar a gente tripulando a la Luna, sino que también proyectar una exploración no tripulada que debiera llegar eventualmente hasta Marte. Hoy día estamos en conversaciones desde el Ministerio para entender cómo sería la participación de Chile, qué significa en términos científicos y qué significa también en términos presupuestarios. Junto a eso hay otras 2 colaboraciones que ya fueron aprobadas en la última sesión de la Comisión. El primero es la participación en la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ALCE. Esta es una colaboración entre prácticamente todos los países de América Latina y Brasil, que está en proceso de confirmación de su participación. Como esto ya entra en la esfera internacional, su coordinación y negociación está en manos de Cancillería, pero esta comisión ya tomó la decisión de participar y los técnicos están en ese proceso. Y el segundo que ya se aprobó también es la firma de un memorándum de entendimiento con Brasil, también para temas espaciales, donde estamos intentando combinar en todos estos espacios el desarrollo de los temas de las Fuerzas Armadas vinculados con el espacio, pero también el desarrollo científico-tecnológico que nos abre la posibilidad de contar con una presencia espacial. Esa creo que es mi última lámina de institucionalidad y le doy la palabra a la ministra Fernández. Adelante, ministra. Muchas gracias, Aysén. Gracias. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadoras y senadores presentes. También, si me permite un segundo, agradecer. Yo creo que estuvo muy bien, como usted dice, el encuentro que se organizó con el Senado, con el presidente de la Comisión de Defensa del Sector Privado, así que creo que eso hay que decirlo porque creo que fue una muy buena cosa país y creo que es importante rescatarlo. Dicho eso, nosotros vamos a hablar del Programa Espacial Nacional, donde dentro de este programa tenemos el Programa Nacional Satelital, que tiene que ver específicamente con defensa. Dentro de esto, ¿quién pasa? Aquí me pierdo. ¿Te la paso? ¿O te la paso ya? Sí. ¿Me das un segundo, por favor? Dale. Ahí. Pasé 2. No, ahí está bien. En el Programa Nacional Satelital, donde nosotros tenemos 5 subsistemas. Quiero decir antes que estos 5 subsistemas hay una inversión ya de aproximadamente 120 millones de dólares que ya fue licitado y que hemos avanzado. El primer subsistema tiene que ver con información geoespacial. Aquí tenemos los centros espaciales. Actualmente tenemos 3 centros espaciales, el de Santiago, en este caso Cerrillo, Antofagasta y Punta Arenas. Tenemos 5 data centers y también el servicio de imágenes geoportal y aplicación móvil, que lo que va a buscar es poner a disposición gratuita a la población de toda la información, no solamente a la población, también a aquellas instituciones que así lo requieran. Esto va a permitir, obviamente, soportar el almacenamiento, procesamiento, distribución y la explotación de los datos. Creo que este es el primer subsistema. El segundo subsistema, que es bien importante, tiene que ver con la construcción de 7 nanosatélites en nuestro país, cosa que marca un hito bien importante, y la implementación de un laboratorio de integración, de ensamblaje y testeo de satélites de hasta 150 kilos. Ese es el segundo subsistema. En el caso del tercer subsistema, tiene que ver con la construcción de 3 microsatélites nacionales de aproximadamente 100 kilos cada uno.
Uno de ellos será construido en Chile, el tercero. Nosotros tenemos, ya ocurrió el lanzamiento del primero, que es el Fasad Delta. Está el segundo, que es el ECO 1, será construido no en Chile, sino en el exterior. Y el tercero va a ser construido en Chile. Yo creo que eso es una gran noticia país. Creo que es muy importante en los avances. Después tenemos un cuarto subsistema que tiene que ver con comunicaciones. En este caso, lo que se hace es contratar un servicio y se va a implementar 8 estaciones de tierra conectadas a servicio que nos va a permitir mejores comunicaciones. Yo creo que eso es bien importante decirlo. Y el quinto subsistema tiene que ver con la promoción de los talentos. Aquí se ha avanzado, aquí tenemos programa espacial satelital. Tengo algunos datos respecto a esto. Aquí, por ejemplo, en el 2021 se hizo un laboratorio con 3 colegios en Antofagasta, Cerrillo y Punta Arenas, y ya en el 2022 se materializó en 20 colegios de 9 comunas: Antofagasta, Punitaqui, Cerrillo, Puente Alto, La Pintana, Chillán, Lebu, Villarrica y Punta Arenas. Creo que es súper importante. Estamos a puertas de comenzar el diplomado de gestión de información que comienza en octubre para 25 ingenieros nacionales. Esto se hace en la Universidad Técnica Federico Santa María y también vamos a tener un diplomado de operaciones especiales. Por tanto, estos son los 5 subsistemas que convoca, que están al interior del Programa Espacial Nacional, específicamente en el Programa Nacional Satelital. La siguiente. Bueno, esto, la siguiente. ¿No? Ahí. Bueno, esto un poco más en detalle la tercera. Nosotros el año, ya en el 95 y 98, tenemos el Fasad Alfa y Bravo. Ya posteriormente, en el 2011, el Fasad Charlie, que además, en el caso del Fasad Charlie, que fue puesto en órbita en el 2011, tenía una duración de 5 años y lleva ya 12 años, si no me equivoco, en funcionamiento y sigue funcionando, lo cual ha sido increíble porque ha superado la vida útil, ha sido siendo un récord en ese satélite. Y este año fue puesto en órbita el Fasad Delta, que marcó un hito hace un par de meses, y ahí están, bueno, de esos 3 satélites, uno de ellos es el Fasad Delta, y quedan los 2 siguientes, como decía, donde el tercero va a ser construido en Chile. Yo creo que eso es bien importante. En paralelo, la siguiente, ahí. En paralelo, en el caso de su sistema 4, que tiene que ver con las comunicaciones y el servicio con las 8 estaciones en tierra, también ya se está explorando construir un satélite de comunicaciones. Es decir, recién se está recabando toda la información. Creo que esto es más bien estratégico. Creo que es bien importante desde el punto de vista en lo que tiene que ver con defensa. Estoy hablando acá como ministra de Defensa, en materias incluso que tenga que ver con la soberanía. Acá, la siguiente. Me falta uno. Ya. Acá, como les planteé, en el primer subsistema tenemos los centros espaciales, donde el primer centro espacial es el de Cerrillo, donde ellos van a tener 4 áreas: el Centro de Control de Emisiones, el Laboratorio de Datos, el Laboratorio Espacial Nacional para Fabricación de Satélites, el Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Espacial. Este centro tiene 6.000 metros cuadrados destinado al desarrollo satelital y espacial. Este va a estar en Cerrillo. Después, tal como hemos dicho y ocurrió durante el seminario organizado con el Senado, ahí se firmaron los acuerdos con los gobiernos regionales que ya estaban comprometidos. En el caso del Centro Espacial de Antofagasta, que va a estar abocado a los satélites comunicacionales, de comunicaciones. Esto va a tener un gran impacto en apoyo a la minería y en la astronomía. El Centro Espacial de Biobío, que va a estar específicamente relacionado con nanotecnología y robótica. Aquí es importante porque aquí se ha trabajado también con la Universidad de Concepción, que tiene
que creo que es el único que tiene la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Entonces, eso es bien potente. Y el tercero, que es el Centro Espacial de Magallanes, donde aquí vamos a tener los satélites de radar y observación, dadas las características. Entonces, no van a ser lo mismo, eso es como bien importante. Primero, no solo va a estar concentrado en Santiago, si bien Cerrillo tiene un rol bien importante como centro espacial, se está descentralizando, pero además cada uno con su especificidad. Van a poder conversar, obviamente, esto se ve como un todo, pero es importante la descentralización. Y, finalmente, que es algo que hemos dicho que es súper importante si pensamos en nuestro país, que no solamente hay que construir y operar, sino también el tema del lanzamiento. Yo creo que Chile podría tener un tremendo desafío si somos capaces de tener centros regionales para el desarrollo de capacidad de lanzamiento. Yo creo que nosotros podríamos ser bien pioneros en eso. Creo que en esta materia hay que invertir, hay que innovar, y yo creo que Chile tiene todas las características. Yo creo que en esto no tenemos ninguna diferencia, lo hemos conversado mucho en la Comisión de Defensa, y es aquí donde es otro de los desafíos que tenemos. Estamos empezando el estudio a nivel de perfil, pero creo que sería muy importante, sobre todo estamos pensando en soberanía espacial, algo que hemos conversado con el senador por su intermedio presidente, el senador presidente de la Comisión de Defensa, senador Piu, y con el senador en la Comisión de Defensa también, el senador Araya, cómo somos capaces de construir, operar, pero también lanzar, hacer lanzamiento. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la presentación. Quiero dejar a la presidenta de la Comisión de Desafíos del Futuro, sin antes señalar que desde la comisión, justamente, que hoy día preside la senadora Jimena Rincón, estuvimos trabajando en sacar adelante la Política Nacional Aeroespacial, que justamente buscaba generar las capacidades en nuestro país que permitiera no solamente agregar valor y llegar a construir justamente satélites, sino que adicionalmente lograr finalmente esa capacidad. Y yo quiero felicitar el impulso que ha hecho la Comisión de Defensa justamente en poder materializar y llevar a la práctica o tratar de concretar esta política nacional aeroespacial que fue construida con el esfuerzo de todos los actores, y particularmente quiero felicitar también a la FACHE, que fue muy importante junto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Senadora Jimena Rincón. Gracias, presidente. Agradecer la presentación de ambas ministras y se nos han hecho llegar las excusas del canciller. A la ministra Aysén Eizaguirre, en su presentación, ministra, usted dice que ya se han reunido 2 veces y que en un tiempo futuro, no me acuerdo qué mes dijo, va a estar hecha la propuesta al presidente. A mí me preocupa esto porque han pasado ya 2 años desde que cesó la vigencia de la Política Nacional Espacial. Que se dictó un decreto en que se crea el Consejo de Política Espacial y el Comité Ejecutivo Espacial. Que ese decreto, que es del número 24, del 1 de diciembre del 2021, que se publicó en marzo del 2022, se establecen varias cosas, y en el artículo 2º transitorio se señala que la actualización de la Política Nacional Espacial deberá ser propuesta al presidente por parte del Consejo en un plazo de 1 año desde que se celebre su primera sesión. Y se entiende que esa primera sesión fue en FIDAE el 8 de abril del 2022, o sea, el plazo estaría vencido, y me gustaría saber cuál es la explicación que hay. Y respecto del planteamiento de la ministra Fernández, ministra, usted nos explica con harto detalle que hay 3 áreas para estos efectos, tales como, ¿no es cierto?, el segmento terrestre, los diferentes tipos de satélites y su construcción, y finalmente el lanzamiento de uno de ellos. Y sería bueno que pudiéramos, como estas sesiones las están viendo, y es importante este tema, y entiendo que para ustedes es muy importante, que nos explique por qué es importante desarrollar estas 3 áreas, ya cuál es la connotación que tiene o la importancia, y si todas estas áreas son
iguales de importantes para el programa, cuál es la importancia que tiene. Y además, cómo se acopia la construcción de los diferentes centros satelitales a la proyección internacional que buscamos tener como país. Yo quisiera preguntar esas dos cosas, presidente. Muy bien, si quieren, sumamos las preguntas. Está el senador Rojo Edwards, el senador Araya, el senador Cast. Senador Edwards. Gracias, presidente. Saludar a las ministras y a todos quienes nos acompañan, y a todos los colegas. Quería hacer una pregunta. Llamó la atención información que salió en la prensa respecto a un ofrecimiento de Israel respecto a una nave nodriza con 2 módulos diseñados para alunizar, entiendo que en la cara oculta de la Luna. Entiendo que una de esas naves, el ofrecimiento era que fuera con bandera chilena, que también se incorporaba la posibilidad de tener 5 ingenieros chilenos dentro de un grupo de varios profesionales, 35, y un científico dentro para asesorar al comité, que nos permitía también entregar, o sea, tener conocimiento de todos los datos y avances que entregaran todas estas innovaciones. Y me llama mucho la atención porque nosotros dijimos que no, esto tenía un costo, entiendo, de $15 millones, y Chile habría sido el 10º país, si es que esto ocurre, digamos, en poder alunizar. Habríamos sido, seríamos el 7º país en lograr alunizaje, hubiésemos sido el 10º país en tener la posibilidad de un proyecto de exploración profunda del espacio, y seríamos el 2º país, después solamente China, de alunizar en la parte oscura de la Luna, según entiendo. También entiendo que han habido bastantes esfuerzos de otros países, como Rusia, por ejemplo, que entiendo que han fracasado. Entiendo que India está haciendo el mismo esfuerzo. O sea, Chile pareciera que con una alianza de esta naturaleza con esta agencia espacial podría haber realmente llegado a niveles de participación mundial en términos espaciales bastante altos y por un, entre comillas, costo bastante bajo, por lo que entiendo. Entonces, me gustaría saber por qué se rechazó. Esto es lo primero. Lo segundo, interesante es la naturaleza de los acuerdos que se hacen, porque, por ejemplo, yo entiendo que el proyecto Artemis es un proyecto que va a ir a la Luna, especialmente al Polo Sur, para ver si hay agua, me imagino. También poder sacar hidrógeno para poder hacer y para poder ir a Marte en unas décadas más. Sin embargo, la naturaleza de la asociación es un poco más pequeña. Nosotros tendríamos la participación, según lo que decía acá, con una antena para recibir datos, tener acceso a esos datos, etcétera. No es una participación que le permita a Chile tener un protagonismo tan interesante como el que se proponía. Y también en el proyecto de mapeo interestelar, también una participación muy interesante, pero parece distinto. Parece que esto era una oportunidad que Chile está dejando, que yo no sé si es que vamos a tener, digamos. Chile con capacidades solo para alunizar en estas condiciones parece bastante poco probable. Entonces la pregunta que le hago, más allá de por qué lo rechazaron, es si hay alguna posibilidad de recapacitar esto, o yo no sé, yo entiendo que ya se envió la respuesta formal, pero que me gustaría saber si es posible cambiar esa decisión. Y por último, la tercera pregunta es si hay una política de alianzas, porque para Chile ir al espacio solo es más difícil, se requiere de la posibilidad de colaboración. Yo entiendo acá de lo que se planteó que hay conversaciones interesantes con la NASA, algo con Brasil, con ALCE. No sé si es que hay alguna conversación con agencias, no sé, la agencia china o la misma Israel. Estoy preguntando simplemente cuál es como la política de alianza para poder avanzar en esta materia. Muchas gracias, senador Edwards. El senador Pedro Araya puede hacer su pregunta ahora. Gracias, presidente. Saludar a la ministra que nos acompaña, el general Sáez, a Yerko y asesores. Voy a partir por lo último que dice el senador Rojo Edwards, que me ahorró buena parte de la introducción. Yo quiero decirle a la ministra que creo que el gobierno tomó una pésima decisión. Y probablemente esta es la misma mala decisión que tomaron cuando desecharon ir a la Feria del Libro en Frankfurt. Porque la posibilidad que tiene Chile de dar un salto tecnológico de la formación de capital humano, la preparación que van a tener estos ingenieros, que pueden tener personal de la Fuerza Aérea, probablemente no se va a volver a repetir. Y yo creo que la mirada que está haciendo el gobierno de una mirada económica es bastante miope. Sobre todo si uno mira la cantidad de recursos que se están gastando en áreas que probablemente no son necesarias. Entonces, en esa misma línea, a mí me gustaría saber cuál es la razón de fondo de no aceptar este proyecto, porque cualquier persona que relativamente conoce el tema científico
de avance de ciencia, sabe que la oportunidad que Chile va a tener no se va a volver a repetir probablemente en los próximos 20 o 30 años. Y estamos perdiendo la posibilidad de formar buenos ingenieros, generar capacidades profesionales que no vamos a tener. Entonces me gustaría saber cuál es la razón de fondo, porque el costo de la misión, la forma en cómo está distribuido, un costo a mi juicio que es bastante bajo y que el país hoy día está en condiciones de solventar. Entonces no creo que la decisión económica se parece mucho a lo que hicieron con la Feria del Libro, que al final terminaron tratando de devolver. Entonces en esto yo le pediría al gobierno que reconsiderara esta decisión y que hubiera una explicación formal de que yo no creo que sea algo económico, cuál es la razón de por qué no ir con Israel, salvo que se esté pensando en otra política de alianza o se esté pensando en realizar otras misiones. Lo segundo, el Sistema Nacional Espacial y la Política Nacional Espacial, yo quiero decir que la comparto y soy un fiel defensor con la ministra de la Defensa, con el general Sáez, con Yerko hemos conversado el tema, creo que el país tiene que jugarse en esto, pero creo que tenemos hoy día una serie de problemas que no están resueltos. El mismo tema de la política, la actualización de la política que debió haber demorado un año, llevamos 18 meses y todavía no tenemos nada. Entonces, yo veo con preocupación que esto en el papel, y el papel aguanta mucho, está muy bonito, pero a la hora de ejecutar la política no veo que esto vaya a avanzar. Y me preocupa la debilidad que puede tener el Estado en una falta de estructura para poder abordar un tema tan complejo como es la política nacional espacial. Entonces, en este sentido, preguntarle si ustedes están pensando en alguna modificación de cómo hoy día se está viendo este tema, porque cuando uno lo mira, si bien es cierto está este comité de ministros, en la práctica lo que aparecen hoy día son distintas unidades que están trabajando, pareciera ser sin mucha coordinación. Entonces, donde además hoy día van a participar los gobiernos regionales fuertemente, en el caso del gobierno regional de Antofagasta, el gobernador Ricardo Díaz ya comprometió poder entregar una cantidad importante de recursos para la construcción del Centro Espacial Norte. Entiendo que ya con la Fuerza Aérea están bastante avanzados. Pero cuando uno empieza a mirar la arquitectura institucional se da cuenta que es una arquitectura institucional que no da cuenta de las realidades y las necesidades que va a tener la operación de este centro. O sea, por ejemplo, no existe una glosa presupuestaria que les permita recibir aportes internacionales de que quieran participar en esta actividad. Entonces, en eso, como ya estamos a puertas de entrar la ley de presupuesto, me gustaría saber si como ministerio ustedes están pensando que aquí existe una glosa especial respecto al Programa Espacial Nacional, esto va a seguir radicado en el ministerio o no se ha pensado más bien que esto sea que la política nacional espacial dependa directamente del presidente de la República mientras se crea la Agencia Nacional Espacial con una estructura jurídica que permita que tener cierta flexibilidad, porque yo la preocupación que tengo con esto es que el tema satelital nos puede quedar grande producto de que tenemos un Estado que hoy día tiene normas que son del año 80 que no responden a la velocidad con lo que se necesitan hacer una serie de actuaciones. Y en la carrera espacial no nos va a esperar. O sea, Chile hoy día tiene una ventaja comparativa que la puede perder el próximo año. Entonces, en eso no nos podemos perder en la burocracia administrativa. Entonces, mi preocupación en esto es de qué manera se desburocratiza el sistema y podemos tener una estructura jurídica y administrativa que permita efectivamente darle viabilidad al programa espacial y que no quede en un buen paper o en una ilusión que tenemos algunos. Gracias, presidente. Gracias, senador Araya. Senador Cas. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra. Primero, yo quisiera que nos contaran un poco el marco general del por qué hacemos esto. O sea, yo entiendo que siempre queremos estar en la frontera, siempre queremos innovar, pero creo que es muy importante, dado el tamaño de nuestro país y los presupuestos que tenemos, tratar de ver cuáles son nuestras ventajas comparativas, en qué materia podemos hacer alianzas, como decían algunos colegas, y beneficiarnos como país. O sea, mirar de una mirada bastante objetiva y no autocomplaciente de cómo nos beneficiamos como país de lo que ocurre en el espacio y cómo desarrollamos políticas públicas que nos hagan aprovechar esas ventajas. Pongo un ejemplo. En materia de seguridad. ¿Cómo todo el esfuerzo que estamos haciendo nos permite tener un país más seguro? Tanto en materia de defensa contra algún tipo de amenaza exterior o incluso de seguridad interna como país, que tal vez con buena tecnología alguna alianza con algún país, porque estoy seguro que probablemente nosotros no vamos a ser los creadores del satélite de última generación que nos permita seguir en tiempo real a los delincuentes. Pero probablemente hay un país que sí hace eso en materia espacial. Y lo que nosotros tenemos que no tiene ese país ya tiene la tecnología, va probablemente 15, 20 años más adelante que nosotros en tecnología, nosotros tenemos un laboratorio natural. Tenemos un lugar donde se puede ver el espacio mejor que en ningún otro lugar del planeta. Y eso vale oro para muchas de estas potencias tecnológicas. Entonces yo les pregunto, escuché la presentación con atención, hay muchas iniciativas, pero me faltó, en cada una de las iniciativas que describieron,
el para qué. O sea, me dicen, no, vamos a lanzar un nuevo satélite que lo vamos a construir en Chile. Bien, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo estratégico como país que tenemos de por qué es importante que hagamos un satélite en Chile y lo lancemos? Me gusta, puede ser un buen titular de una noticia, pero quiero ir más allá. ¿Para qué nos sirve? ¿Hacia dónde vamos apuntando en una perspectiva de 10, 20 años plazo? ¿Y cómo con nuestros recursos, que son la mayoría naturales, tenemos acceso, como les digo, a lugares de mejor observación, tenemos acceso a la Antártica, lugares que son preciados y que obviamente otros países no tienen acceso por derecho internacional si no es con nuestra autorización? Entonces, me gustaría si nos pudieran, lo mismo que nos presentaron tanto los centros, esta idea del centro de Antofagasta, el centro en Biobío, el centro en Magallanes, el centro en Cerrillos, el desarrollo de tecnología, los satélites que estamos sacando, ¿para qué? Eso, presidente, yo quería pedir muy específicamente que nos trataran de comunicar, porque siendo un país pequeño con pocos recursos, me gustaría entender cómo nos vamos a beneficiar de esta tecnología, de este desarrollo, y cómo el país de Chile va a finalmente sacar algún beneficio de todo este esfuerzo. Gracias, senador Kass. Senador Insulza. Sí, presidente, compartiendo lo que han dicho los dos senadores que me precedieron, creo que el estudio, la investigación del espacio está todavía en un periodo de exploración, si se quiere. Y la verdad es que me parece que es un esquema interesante, una buena propuesta respecto de cómo avanzar desde el punto de vista institucional. Me asombra, sin embargo, que yo creo que el espacio a estas alturas desde este pequeño planeta se explora. Fundamentalmente se puede explorar de dos maneras, enviando, como lo hacen nuestras grandes naciones, telescopios al espacio y vehículos espaciales, pero también se puede observar desde acá. No está incorporado en nuestro programa espacial el hecho de que Chile es el primer lugar de observación espacial en el mundo. No están nuestros observatorios, no veo por qué razón no se omiten lo mucho que pueden darnos el hecho de que si lleváramos adelante nuestra política, o si se terminara efectivamente, como ha enfrentado algunas dificultades el proyecto Magallanes, nosotros tendríamos los 3 observatorios más grandes del mundo dentro de pocos años. Y yo creo que quisiera preguntar por qué ahora sí esto esta forma de exploración del espacio. Hay mucha gente que viene a explorar el espacio desde esos observatorios, también está considerada en esto. Eso era lo primero. Y lo segundo, sin compartir el símil que hace el senador Araya con la Feria de Frankfurt, ¿no?, que a mi juicio es más de editoriales que de escritores. Yo quería sumarme a la pregunta tanto hace él como el senador Edwards. Yo la verdad es que estoy muy asombrado. En las últimas semanas, lo recordará el mismo senador Edwards, el senador Chaguán también, hemos aprobado una cantidad de acuerdos con países, con los Estados Unidos, por ejemplo, en materia de tecnología, diciendo que lo importante es que esto va a ayudar a que el país avance desde el punto de vista tecnológico, en serio, ¿no? Y sin embargo, es aquí que un país, por las razones que tenga, a mí no me importan tanto sus razones, voy a explicar por qué después, nos ofrece participar de un experimento que a mí me ha parecido, una experiencia que me ha parecido realmente muy notable, y nosotros la rechazamos según la información que tenemos, por el exorbitante costo de $7 millones. Eso es menos de lo que nos habríamos gastado en la Feria de Frankfurt, desde luego, ¿no? Entonces la verdad es que yo estoy muy sorprendido de eso y quiero saber cuáles son las razones, si existen razones políticas para esto. Yo sé que hay países con los cuales nosotros tenemos excelentes relaciones, pero queremos tenerlas con todos y aprovechar lo que nos pueden dar todos. Y hace días atrás hemos recibido y están viniendo nuevas delegaciones del mundo árabe, y nosotros estamos muy contentos de eso y las recibimos con los brazos abiertos y queremos trabajar con ellos. Y no vemos por qué. Entonces yo quisiera despejar la duda, presidente, que me despejaran la duda de si hay alguna consideración política que no se nos ha informado para haber rechazado la posibilidad de esa experiencia. Muchas gracias. Gracias. La senadora Órdenes, senador Durresti. Gracias, presidente. Saludar a la
ministra y a los invitados a la comisión del día de hoy. Yo tengo, primero creo que un país tiene que tener una política nacional en esta materia. Dado que finalizó el 2020, yo creo que ya estamos atrasados respecto de las orientaciones futuras. Las políticas son eso, son lineamientos, pero al menos uno marca la ruta de navegación. Entonces, primero preguntar respecto de ese trabajo más concreto, si hay fecha de término para contar con una política espacial actualizada. Y en ese sentido, porque una vez que se tienen los lineamientos, yo creo que un déficit que tenemos es el tema de la gobernanza, porque no tenemos un actor o un espacio que están los ministerios, pero veo difícil mover el cerco si efectivamente no hay alguien a quien cada vez que se hable de esta materia a nivel de gobierno de Estado uno diga, ahí, voy a hablar con tal persona. Y nos pasa en otras materias, lo hemos hablado en temas de desarrollo, transformación digital y otras cosas, pero creo que el tema de la gobernanza, entiendo que la figura que se ha conversado es la agencia, entonces consultar un poco también en esa línea cómo va ese trabajo. Y lo otro, el Programa Espacial de Chile contempla la construcción de 2 centros de lanzamiento. Este no es un tema que yo domine, entonces la pregunta es, ¿por qué la prioridad es eso? Que estaba leyendo una noticia de agosto. Entonces sería bueno aclararlo porque la ley textual, ahí dice, el Programa Espacial de Chile contempla la construcción de 2 centros de lanzamiento, la fuente es infoespacial.com, 21 de agosto del 2023, y quizás profundizar en eso para que lo podamos ver, y se habla en el fondo de infraestructuras que van a estar en Antofagasta y la región de Magallanes y la Antártica chilena. O sea, ¿qué es lo que se tiene pensado y por qué eso? Y lo pregunto por lo siguiente, porque un senador que me antecedía en el uso de la palabra señalaba, nosotros tenemos como país la potencialidad de los observatorios. Si hay algo en lo que somos referentes, es en eso. Entonces, ¿por qué una cosa u otra? Muchas gracias. Gracias, senadora Orden. Senador Durresti. Gracias, presidente. Nuevamente saludar por su intermedio a las ministras. No sé, ¿no está Relaciones Exteriores? Está representada, el canciller no se acusó. No. Estaba con dificultad porque lo que señaló de la Cancillería es que ellos tienen que ver más bien con la ejecución, con la etapa posterior, pero bueno, Sí, pero presidente, que igual yo creo que hay que cumplir las tablas. Se invitó, y al menos así fuimos convocados, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, está su ministra, la ministra de Defensa Nacional, y está citado, presidente, el ministro de Relaciones Exteriores. Que yo creo que es importante. Por la Cancillería está el director de Seguridad Internacional y Humana, señor Ignacio Llanos. Sí, pero presidente. ¿Podría sentarse en la mesa, ambos? O lo menos. Presidente, sí. Los dos que se sienten aquí al lado mío. El punto, senador. Presidente, es que yo le pido que por favor me deje intervenir. Yo valoro que están las ministras titulares, están las ministras con las cuales uno puede interactuar y se invita al canciller. Porque acá también hay una política internacional y principalmente en este tema que nos preocupa, lo han señalado creo que el senador Insulza, hay alguna razón política, hay una razón, y eso es importante. Así como están los ministros, o sea, las ministras correspondientes en que responden políticamente cuál es la política de, valga la redundancia, de ciencia, de defensa, uno puede preguntarle a Cancillería en qué están. ¿Cuál es la política en materia internacional sobre establecer alianzas tecnológicas con Oriente, con Europa, tener una visión? Y eso creo que le da sustentabilidad principalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores porque le da una política de Estado como también es la política de defensa y creo que la política de ciencia, que es una aposta entre gobiernos, lo que las ministras hagan en su gestión seguramente lo va a disfrutar o van a tener los beneficios los anteriores. Entonces, por eso, presidente, creo que es relevante esa situación. Primera situación. Además, dicho sea de paso, me hubiera gustado a Cancillería preguntarle algunos temas que están en la agenda hoy día. Y creo que es el momento para preguntarlo aquí en comisión a las autoridades, algo que no es muy edificante, pero que desgraciadamente está ocurriendo. Dicho eso, dos preguntas. Se señala, puntualmente lo decía por su intermedio el
el senador Araya, ¿por qué no tomamos esta oportunidad? No es tanto, son 5 millones, tal o cual. Yo iría un poquito más de fondo, independiente que si se tomó la decisión, y la respeto quien no se adhiere a eso, es qué es lo que viene antes. Porque creo que una oferta, un planteamiento a último momento de subirse, obviamente pueden haber beneficios, qué duda cabe, pero yo creo que uno no puede subirse a todos los satélites. Yo creo que uno tiene que subirse a una política aeroespacial que sea consistente. Por tecnología, por reciprocidad, por formación de nuestros científicos. Es una política permanente, y si nos demoramos 1 o 2 años más y tenemos una alianza, permítame cualquier referencia con qué país o con qué asociación, nos mantenemos en eso, y no quien te ofrece algo, tú lo vas a tomar. Creo entender eso, y no es el monto. Se puede que efectivamente 5 millones no sea una gran cantidad, pero no es coherente en un sistema. A mí me gustaría escuchar eso. ¿Cuál es nuestro sistema de nacional espacial? Nacional e internacional. Y también sumarme a una buena pregunta que hace el senador Insulza, decir cómo ocurre esto con todo el sistema terrestre, principalmente observatorios, algo que, ministra, con esto termino, presidente, usted me habrá escuchado muchas veces. Creo que la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es para coordinar esto, y no para que cada institución tenga su centro de investigación y los científicos de tal universidad en tal lugar, sino que se comparta esa información en el ecosistema chileno y obviamente internacional. Entonces, también ver qué es lo que hay antes, con quién estamos trabajando esta política en el ámbito internacional, hacia dónde van nuestras apuestas, y entendiendo con eso, quizás eso mismo explica la no suscripción de esta invitación. Gracias, senador Durresti. Senador Quintana. Senador Quintana, ¿sí? Gracias, presidente. Bueno, yo también quería sumarme a las consultas que han hecho algunos colegas, senador Edward, senador Pedro Araya, respecto del proyecto del Berechit 2. Claro, también entiendo el punto del senador Alfonso Durresti en el orden a que podría venir más adelante una estrategia. Sí, pudiera venir una estrategia satelital, pero yo siento que, así como en otros ámbitos, el tiempo de orbitar la Luna es ahora. Son ahora cuando se están desplegando los proyectos chinos, en el lado oscuro de la Luna, norteamericano. Entonces yo quisiera quedarme con la tranquilidad que estamos tomando como país una decisión que no nos vamos a lamentar en el futuro. Mi pregunta es, ¿quién nos va a invitar en el futuro a un proyecto de esta naturaleza? 7,5 millones de dólares. Yo no sé si la Comisión de Desafío del Futuro también se habrá pronunciado al respecto. Me parece preocupante. Claro, uno puede decir que sí, por 5 ingenieros vamos a chilenos, ¿no es cierto?, que se iban a meter en este proyecto. Vamos a hacer una inversión de esa naturaleza. Mire, yo quiero decirle que esto es lo mismo que el proyecto Apolo. El proyecto Apolo significa un bagaje, un capital cultural, una información, es sumar a todas las nuevas generaciones educacionales en un proyecto de esa naturaleza. Yo no sé si se pidió opinión al Ministerio de Educación respecto del impacto que esto iba a generar en las futuras generaciones. Yo creo que es una decisión que podríamos llegar a lamentar en el futuro. Me gustaría saber exactamente cuál fue la consideración. Yo parto de la base que no hay ninguna consideración política por lo que representa el país, que invita, en este caso Israel, porque además no solo está Israel. Entiendo que Australia, son otros 3 o 4 países. Chile es el único país invitado latinoamericano que va a estar orbitando la Luna durante varios años. Esto se va a hacer igual y vamos a lamentar, y cuando esto empiece vamos a lamentar que Chile, bueno, no va a estar nuestra bandera ahí dando vuelta a la Luna por varios años, con todo el conocimiento que se iba a generar directamente. Probablemente nos va a llegar igual ese conocimiento, pero yo siento que lo veo desde el punto educativo. Creo que el perjuicio que se le podría ocasionar a las futuras generaciones es de consideración. Gracias. Yo quisiera agregar a las preguntas que tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Agencia Espacial China y se firmó un acuerdo, un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así es, y ellos están muy entusiasmados para que Chile sea parte del proceso que ellos están aspirando, justamente no solamente llegar a la Luna, sino también a Marte. Ya tienen hoy día una nave entonces estaban aspirando. De hecho, quiero confirmarle, ministras, que
La directora de la Agencia Espacial China vendrá al Congreso del Futuro la tercera semana de enero. Hemos invitado también a la Agencia Espacial de Emiratos y a la NASA, que van a estar presentes justamente las tres agencias en el Congreso del Futuro que está realizando la comisión que preside justamente Jimena, que yo también soy parte. Eso era. Senador Pío, tercera semana de enero. Senador Moreira. No. Ya. Mira, yo quiero hacer dos cosas. Yo creo que es muy importante que en una sociedad, en un país, haya gente pensante que se preocupe de todos estos problemas y de lo que significa el futuro. Y que nosotros como país estemos a la altura de iniciar un camino hacia lo que hoy día estamos conversando. Pero al mismo tiempo, yo me pregunto, estamos hablando de sistemas espaciales cuando tenemos la crema en Chile. Claro, no por eso vamos a dejar de hacer esto, eso yo lo entiendo, pero es una reflexión que se hacen todos los chilenos con respecto a esta materia. Pero yo, más allá de eso, porque si esto lo estuvieran viendo todos los chilenos en este minuto, estarían diciendo, ¿qué me interesa eso? Lo que me interesa son mis problemas de hoy. Ahora, no, es que esta comisión es para este tema. Bueno, yo no soy de la Comisión Futuro ni de Tecnología, soy de la Comisión de Relaciones Exteriores y me importa mucho la imagen que Chile dé para afuera, pero una imagen real, verdadera, no con un currículum que no tenemos. Sobre eso, concretamente, yo quiero saber efectivamente qué plazos, porque yo creo que ya los plazos están vencidos, corríjame si me equivoco yo, ¿qué plazos tiene este gobierno? Porque ya han pasado 18 meses en su política espacial. ¿Hay un plazo para eso? ¿O hacer lo último que haga el actual gobierno? Porque si no estamos, de aquí a 2, 3 años más, todo lo que están hablando ustedes ya puede haber pasado y no va a resultar. Eso como primera cosa. Y lo otro, un tema educativo. ¿Quién va a financiar el programa escolar este año? Y si es efectivo que los recursos del 2023 los pondría el Ministerio de Ciencia y todavía esos recursos no están disponibles para eso. No sé si alguien preguntó eso. Y lo digo ¿por qué? Si es efectivo, ¿por qué? Lo digo ¿por qué? Porque si el programa espacial de Chile, que es tan bonito, tan interesante, y que financió la FACH, desarrolló un programa escolar, diría yo, espectacular, por la información que yo he recibido, y que fue financiado por la FACH. Y este año debía hacerlo el Ministerio de Ciencia. Y por lo que nosotros sabemos hasta ahora, los recursos no sé si los tiene para darle continuidad a esto, porque ustedes han hablado mucho de las generaciones nuevas. Bueno, entonces hay que darle continuidad a todo esto. Porque yo creo que este programa escolar que hizo la FACH permite desarrollar talentos tempranos, incentivar la ciencia en forma entretenida en los colegios y asegurar un desarrollo continuo futuro, pues el recurso humano es fundamental. Y lo último que quiero decir es que no sé si nuestro país es incapaz o somos demasiado ingenuos, porque yo veo que hay países que les sobra la plata, vienen a Chile, quieren invertir. ¿En qué? En temas mineros, como el litio, en temas de innovación, en este tipo de temas. Y me he encontrado con 2 ministras, la ministra de Ciencia y Tecnología, la ministra de Defensa, que están dispuestas a recibir a los embajadores de Emiratos Árabes y de Arabia Saudita. Les sobra la plata. Y Chile no es capaz de poder generar incentivos, porque cuando yo he conseguido, junto con el presidente del grupo, reuniones con algunos ministros, no los voy a nombrar, los reciben, se sacan una foto y no pasa absolutamente nada. Yo sé que la ministra va a recibir al embajador de Emiratos Árabes el próximo miércoles, la próxima semana si se puede hacerlo la ministra de Ciencia. Y yo lo que le dije hoy día a la ministra de Ciencia, aprovechen esta ocasión. Si esta hay gente que quiere invertir, pero quiere ver en qué quiere invertir. Y yo encuentro grave
de que tanto a veces la Cancillería no hace los nexos porque compró Chile, no pasa nada. Y es gente que de verdad quiere invertir. Es gente que nos dice a nosotros, mire, yo estoy dispuesto a mandar un avión desde Arabia Saudita o desde Emiratos para traer a un ministro, a un inversionista o a un proyecto, porque queremos invertir. Entonces, ustedes que van a tener reuniones con ellos, por favor, aprovechen esta oportunidad, porque hay otros ministerios que no le han dado la debida importancia. Yo escucho al presidente decir, necesitamos generar incentivos, necesitamos impuestos, necesitamos plata, porque la situación de la pandemia y la situación económica del país está muy difícil, sí, pero parece que no hay una orden presidencial, de poder atraer a estas personas que les sobran los recursos y que quieren venir a invertir a Chile. Porque así todo lo que esté pasando hoy día en nuestro país, ¿sabes que ellos creen en Chile? Y todavía seguimos dando certeza. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Gracias, senador. Dejo la palabra para terminar esta ronda al senador Kass y luego al senador Piu. No, muy breve, simplemente sumar una segunda pregunta que yo no sé si hay posibilidad, presidente, y también a las ministras, de revertir la decisión. Yo me imagino que, por lo que he escuchado, me parece de una gravedad enorme no haberse subido a ese proyecto. Además de que si son los 7,5 millones de dólares es por una sola vez. Si son 15 millones de dólares es por una sola vez. Entonces no estamos hablando, uno de los problemas que tiene la Hacienda es cuando hay gastos permanentes. Entonces cuando son 15 millones de dólares por una sola vez en algo tan potente que efectivamente puede generar en educación, yo creo que aquí no es simplemente un tema de tecnología específica, sino que realmente lo que puede significar para las nuevas generaciones chilenas el poder subirse a este debate, a este proceso. Espero que el Ministerio de Educación también sea parte de esto, o sea, en caso de que se inviertan esos recursos, que se le saque efectivamente la mirada educacional. Entonces la pregunta es súper concreta, ¿existe espacio para que esa decisión se pueda revisar? Muchas gracias, senador Piu, y luego la senadora Jimena Rincón. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer a la presidenta de la Comisión de Desafíos Futuros, también a usted como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y a los integrantes de ambas comisiones para sesionar por primera vez en forma histórica, en forma conjunta. La primera pregunta, señor presidente, es a la Cancillería y específicamente al embajador Ignacio Llanos, quien se encuentra como director de Seguridad Internacional y Humana. Aquí tenemos el mismo problema que se nos produce en otros ámbitos como la ciberseguridad y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque echamos de menos también a la división de Ciencia, Energía, Educación, Innovación y Astronomía de la Cancillería. Por eso queríamos al canciller, a tener a las dos divisiones juntas. Este no es un tema solo de seguridad y le pediría que por favor lo tomen bajo ese amplio paraguas en estos tres temas que he mencionado. La pregunta específica a la Cancillería es ¿qué riesgo tenemos de perder el espacio en el cinturón de Clark por no hacer uso de ese recurso natural que tiene asignado Naciones Unidas al no poner un satélite geoestacionario? Si efectivamente eso se puede asignar a otro país por no hacer uso, y por eso es la prioridad, por eso tenemos que discutir de un programa espacial para llegar a ese satélite geoestacionario que asegure comunicaciones. Y esto es un tema de todos los días, somos el país más sísmico del mundo, dependemos de las comunicaciones, hemos visto que nuestras redes incluso de fibra óptica se han pulverizado y necesitamos del apoyo satelital, no del arriendo de transponder que tenemos ahora. Esa es la pregunta a la Cancillería. Para Ciencia, señor presidente, agradecer la presencia de la ministra. El presupuesto, glosa presupuestaria, que tiene previsto Ciencia y se va a ser discutido este año porque los proyectos de defensa con financiamiento de los flujos llegan hasta el 2025 y necesitamos que esto sea un continuo, que sea una actividad permanente de investigación científica del Estado y crear la glosa presupuestaria en ciencia para hacernos cargo, porque es un ecosistema gigantesco. Tal como se ha señalado, esto gatilla elementos no solo a nivel nacional, también a nivel regional.
reconocer y agradecer a los 3 gobiernos regionales que ya están comprometidos, porque ese es presupuesto regional que va a desarrollar y retener talento en las regiones. Cuando hablamos que Santiago crece es porque están todas las oportunidades aquí. Vamos a tener ahora oportunidades en Antofagasta, en Magallanes, en Biobío, para que esos científicos se queden en esos lugares y se generen ecosistemas nuevos de conocimiento e innovación. Y finalmente, señor presidente, a la ministra de Defensa Nacional, preguntarle ¿qué otros proyectos se tiene visto de aplicación dual, de investigación tanto de uso civil como militar? Este proyecto que ha llevado adelante la Fuerza Aérea de Chile, señor presidente, por su intermedio, quiero felicitar al general Luis Sáez porque él ha sido el real actor detrás del seminario, el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile permanente. Pero eso que se da en forma tan natural con la Fuerza Aérea, con el espacio, que es un campo de investigación fantástico, también lo podemos llevar al Ejército. Solo por presentar alguna idea, el área de la inteligencia artificial. Hoy vemos cómo la automatización avanzada ha tomado los campos de batalla, están empresas nuestras participando en el desarrollo de vehículos autónomos con inteligencia artificial. Una de ellas es una de las 3 del mundo seleccionadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces, es un área que el Ejército podría tomar de forma prioritaria. Tal como la Fuerza Aérea toma el espacio, el Ejército puede tomar esta área que también, tal como le señalé a Cancillería, es amplia, está en todos estos ámbitos. Y finalmente nos queda el ciberespacio. En el ciberespacio no se vuela, se navega. Bueno, una gran oportunidad para que la Marina también, con criptografía y con todo lo que es computación cuántica, pueda también tener una capacidad para poder incorporar dentro de los proyectos de defensa capacidades de investigación dual. Yo quiero recordar que ya tenemos aprobado el convenio con el Gobierno de Estados Unidos para traer grants de defensa, gracias al acuerdo RDT&E, Research, Development, Test and Evaluation. Significa que podemos traer de estos proyectos a Chile para hacer no solo investigación y desarrollo, algo que es bastante importante, las pruebas y la evaluación de todo ese equipamiento antes de ser liberado, y eso contribuiría a la investigación aplicada. Hoy nuestro esfuerzo en ciencia va en investigación básica, tenemos que pasar a investigación aplicada, tenemos que hacerlo en regiones, pero tenemos que hacerlo todos juntos. Y esa es quizás la experiencia de esta primera sesión, no saca nada un ministerio con enfrentarlo solo. Aquí vemos que son 3 ministerios que se tienen que articular, por eso hemos decidido hacer esta reunión de esta manera y pedirle que ojalá cada uno contribuya con lo mejor. Esas serían las 3 preguntas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Rincón, y damos paso a las ministras. Yo voy a agregar la parte de Relaciones Exteriores, presidente, porque ya se abordó y se sentaron los representantes de la Cancillería a la mesa. Yo creo que esto lo dijo la ministra Maya Fernández en el seminario, y creo que aquí el rol de ella y de las Fuerzas Armadas ha sido bien relevante y gravitante para este tema. Esto no es solo satelital, esto es espacial, es mucho más que el mero tema de los satélites. Y los satélites son importantes, voy a abordarlo, pero quiero volver al tema, presidente, de la Cancillería. Hoy día, lamentablemente, no tenemos política espacial porque no hay definiciones estratégicas, o porque no hay una política espacial, no hay definiciones estratégicas que creo que son fundamentales para nuestro país. Y yo lamento que la Cancillería o alguien le haya dicho al canciller que no tenía mucho que ver en esto y que la verdad es que era más bien operativo, porque la verdad es que, y lo ha dicho el senador Quintana, lo dijo el senador Moreira, lo dijo el senador Piu, y por cierto lo había dicho ya el senador Araya. Aquí hay definiciones que son fundamentales. Los convenios con países estratégicos los mueve y promueve la Cancillería, y es fundamental que se entienda así. Y uno echa de menos una falta de gobernanza en materia de relaciones exteriores. La Cancillería tiene que actualizar su estructura y la visión estratégica que tiene. Cuando uno se mete a la página web de la Cancillería, tiene más importancia y más preponderancia el protocolo que el tema del espacio. Y creo que en el mundo que nos movemos, esto tiene que ser revisado. Y creo que es importante porque eso nos permite abordar una visión de política espacial internacional, de cooperación internacional. Por ejemplo, Artemis, Estados Unidos, nos invitó a participar y hasta el día de hoy no se le responde. Es la información que yo tengo, puedo estar equivocada. De hecho, visitaron Latinoamérica y no pasaron a Chile. El acuerdo con Israel es un acuerdo que se desechó. Y yo creo que es algo tremendamente importante lo que señalaba el senador Moreira respecto de Emiratos. Tampoco se ha avanzado y ahí estamos perdiendo solo oportunidades.
que son importantes para nuestro país. Por otro lado, la posibilidad de acuerdos con los países vecinos como Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, son importantes y lamentablemente no son prioridad. Y eso nos permitiría no solo coordinarnos en América Latina, sino que avanzar. Si nosotros hiciéramos solo acuerdo con Brasil, me señalan los que saben de estas materias, que no son las materias que nosotros dominamos, podríamos abordar una constelación futura de más de 60 satélites en nuestro país. Y eso es algo que no podemos desaprovechar. Y en el caso de los otros países, obviamente que podríamos apalancar recursos e intercambiar miradas que son relevantes. ¿Y por qué es importante? Porque, y ahí me voy no a lo espacial, sino que a lo satelital, y perdonen que haga el punto porque estamos absolutamente anegados en el Maule, los satélites son de dos tipos. Satélites que nos permiten observar la Tierra y satélites que nos permiten comunicarnos. Y este tipo de información es fundamental para las lluvias, para los incendios. Solo una compañía privada pierde más de 100 millones de dólares al año por incendios que no se provocan en sus terrenos, en sus plantaciones, me refiero a la Forestal Arauco. Si nosotros nos coordináramos, no solo podríamos abordar los desastres naturales de otra manera, sino que además podríamos generar inversión de otra manera. Y siento que estamos de verdad perdiendo oportunidades. Ya lo tocaron mis colegas, no voy a ahondar en eso, el tema educacional es un tema que obviamente es complejo. Entonces yo lamento que no esté la Cancillería sentada con su canciller y agradezco que estén las ministras obviamente hoy día acá, pero esto es parte de una oportunidad que tenemos que trabajar entre todas y entre todos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ministras. No, senador Insulza, disculpe. Para decir que lo que yo tengo aquí es una hoja que dice que vienen dos personas del Ministerio de Relaciones Exteriores y yo entiendo que están acá. Y el canciller nunca dijo que probablemente no podía venir porque la citación llegó bastante tarde. Yo francamente quiero dejar claro que no estoy en absoluto de acuerdo con nada que ha dicho la senadora Rincón en su última intervención. Bueno, es el valor de la democracia, pues, colega. Es el valor de la democracia, pero la explicación que me dieron los representantes del ministro es que esta parte no tenía que ver con ello. Me la dieron a mí. Ministras. Muchas gracias, presidente. Que varias de las preguntas voy a redondear. A propósito, una de las cosas que por su intermedio planteó el senador Kass era la importancia de esto. Primero tiene que ver, yo creo que primero nuestro país, tanto el norte y el sur, tiene características únicas en materia que nos da una importancia en la región bien importante. Pero yo creo sobre todo que un país que se declare soberano en materia espacial tiene que ser capaz de construir, operar, y a futuro, y ahí también encajo por su intermedio a la senadora Jimena, respecto a que el lanzamiento todavía no está, no hay centros de lanzamiento. Nosotros tenemos 5 subsistemas que ya es lo que está financiado inicialmente con los 120 millones de dólares aproximados, son 120 millones, pero a futuro, una vez que uno tenga centros especiales, el ideal es avanzar también, dadas las características de nuestro país. Yo creo que también esto nos genera independencia a propósito en materia de comunicación, lo decía muy bien por su intermedio la senadora Rincón, cuando hay catástrofes, por ejemplo. Tener un satélite de comunicaciones nos permite en catástrofes mantener zonas que normalmente quedan aisladas en materia conectadas, ya sea nuestro país tiene terremoto, tiene incendio, tiene en este momento, y mandar solidaridad a las regiones, porque en este momento la están pasando mal a propósito de las lluvias. Lo mismo en materias de radar, en materia... Entonces, eso nos da mucha independencia, que creo que es importante en materia de imágenes también. Por ejemplo, nosotros tenemos estado de excepción constitucional y ya a la Fuerza Aérea le están solicitando imágenes satelitales desde los GEDENA. O sea, ahí también uno podría decir la importancia de esto. Entonces, creo que es las características que tenemos como país, tanto en el norte como en el sur, ser un referente de la región. Y yo creo que si hay algo que yo creo que nos une a todos, es nuestra soberanía no solo terrestre, sino aérea y espacial también. Yo creo que en eso no hay ninguna diferencia. Y en ese sentido creo que tenemos mucho donde avanzar. Desde el punto de vista de defensa, yo hablo de defensa porque esto no es una defensa,
nosotros estamos abocados al Plan Nacional Satelital y ahí tenemos la inversión, 120 millones. No, es ahí, nosotros no estamos en condiciones en este momento de abocarnos a otro proyecto porque en esos estamos. Nosotros no hay nada político porque de hecho nosotros la licitación que ocurre es con Israel, no hemos tenido ningún problema, todo lo contrario, y además, producto de ese contrato, hay 71 empresas proveedoras de distintos países que están trabajando. Es decir, y nosotros estamos abocados a sacar adelante este Plan Nacional Satelital. Hemos estado trabajando con los gobernadores para sacar adelante los acuerdos. Nosotros en materias de defensa, por eso yo me refería a defensa, hay varios países que han estado interesados, por ejemplo, la región como Colombia. Colombia, el presidente planteó que le encantaría firmar un convenio en materia satelital por lo que está haciendo Chile como un referente. Ecuador, entiendo, también ha mostrado mucho interés. Quiero decir que, ¿y por qué la importancia? Países como Bolivia invierte 36 millones de dólares al año en materia satelital, espacial. Argentina 100, Brasil 380. Es ahí la importancia. Entonces, creo que Chile tiene mucho para ser un referente en la región. Creo que nosotros siempre tenemos que apostar por la soberanía nacional, ya sea tierra o espacio, y yo creo que eso nos da mucha independencia. Yo hablo así porque es lo que me toca a mí como ministra de Defensa. Muchas gracias. Muy bien. Ministra. Gracias, presidente. Quizás para complementar lo que señala la ministra Fernández y hacerme cargo de algunas de las preguntas también que se hicieron. Hoy día, cuando hablamos de satélite y de espacio, es bien amplio. O sea, la senadora Rincón efectivamente habló de imágenes y de comunicaciones, y eso es cuando los satélites miran hacia la Tierra. Hay exploración espacial y astronómica cuando los satélites miran hacia afuera, digamos, al resto del espacio. Y hay también una línea de exploración espacial apuntando a la colonización de otros planetas, y eso supone aterrizajes en la Luna y ese tipo de cosas. Cuando uno mira el universo de países que hoy día cuentan con políticas satelitales, uno los puede clasificar más o menos en tres. Los que no tienen nada y que están básicamente usando imágenes satelitales de otros, los que están hoy día en una posición intermedia donde están desarrollando sus propios satélites, desarrollando investigación a propósito de esos satélites y empezando a desarrollar industria, y ya los más avanzados que están pensando en turismo espacial, ¿verdad? Y ahí tenemos 2 o 3 países que hoy día efectivamente hacen turismo espacial. El trabajo que se desarrolló durante el año pasado, y esa es una de las razones por las cuales efectivamente esto está desfasado en unos 8 meses, en la entrega de la Política Nacional Espacial, tuvo que ver con entender precisamente eso, cuáles eran las posibilidades que existían y cuál era el lugar que tenía que ocupar Chile en esas posibilidades con su política espacial. Porque no podemos decir vamos a ir hacia lo más desarrollado de turismo sin pasar por las etapas anteriores, ¿verdad? Y nos ubicamos en un lugar intermedio entre el 2 y el 3, digamos. Hoy día tenemos capacidades a propósito del Programa Nacional Satelital, tenemos grandes capacidades en materia de observación al espacio gracias al trabajo que se ha hecho con los observatorios. No estamos listos para hacer turismo espacial porque eso nos queda un poco lejos y tenemos mucha industria que desarrollar. Con ese contexto se desarrollaron lineamientos, y hoy día cuando pensamos en dónde queremos invertir como Estado respecto a esta materia, tenemos un cierto acuerdo a nivel de esta comisión de ministros que tienen que ser temas que aporten a seguridad nacional, el espacio donde está defensa, temas que aporten a necesidades que son propias del país, por eso es importante que esté bienes nacionales, también los temas que tienen que ver con desastres, con planificación territorial, en fin, todo lo que tiene que ver con observación de nuestra tierra, y también los temas que tienen que ver con investigación científica, porque hoy día necesitamos generar capacidades para no solo analizar esos datos de esas imágenes, sino que también generar tecnología, que es parte de la forma en cómo se desarrollan los países. Eso es lo que les estamos pidiendo a las distintas iniciativas y a los proyectos de colaboración. Eso es lo que estamos hoy día conversando con NASA a propósito del proyecto Artemis y a propósito del proyecto IMAP, que tiene que ver con cómo esos proyectos contribuyen con estas líneas y efectivamente hay un beneficio concreto y real para la participación de Chile. En el caso de Berechit,
Como bien dijo la ministra, no hay ninguna razón política detrás, hay una razón muy concreta y práctica, que es que el proyecto que se presentó era un proyecto que ya estaba cerrado, ya estaba completamente diseñado, con todos sus experimentos listos, con el diseño del aparato listo, y lo que se iba a hacer era un proceso de construcción donde la posibilidad de aprendizaje eran estos 5 ingenieros que tenían que además ser pagados por Chile en su estadía en Israel. Y por lo tanto el aprendizaje que iban a tener era de construcción de un aparato que es similar a lo que estamos consiguiendo con empresas también de Israel a propósito del Programa Nacional Satelital. Y por lo tanto, lo que ganábamos en estos otros componentes, seguridad nacional, beneficio para el país en tema de desastres, desarrollo de ciencia, era cero. No había nada, porque era un proyecto cerrado. Y en base a eso se tomó la decisión, y esos son los criterios que se están usando también en la conversación con NASA, que esperamos que prospere en la medida que podamos avanzar en esa línea. Quiero referirme muy brevemente a los observatorios, que lo preguntaron, que creo que es relevante, y la institucionalidad, que también fue parte de la pregunta. Parte de lo que queremos abordar en el desarrollo de la política es la institucionalidad. Esta comisión fue el primer paso, pero es necesario reforzarlo, entendiendo que esto es de largo plazo y esa política debiese tener una propuesta de institucionalidad y sobre todo de gobernanza de estos espacios, que es relevante para los temas de investigación. Y respecto a los observatorios, efectivamente tenemos, o vamos a tener prontamente, el 70% de la capacidad de observación. Pero también es cierto que la observación astronómica se ha modernizado y hoy día está avanzando en observación desde el espacio. Y nosotros tenemos que entrar en esa conversación. Y si no lo hacemos, nos vamos a quedar con unos hermosos observatorios que ya van a estar un poco obsoletos también, porque efectivamente los nuevos satélites son de observación astronómica. Y por eso es tan importante algo que está en el corazón de lo que queremos desarrollar con la política espacial, que es generar un modelo de gobernanza con una institucionalidad que asegure que podamos hacer esta colaboración civil-militar que nos permita aprovecharlo en todos estos ámbitos, que es algo que hasta ahora lo tenemos en la declaración, pero no lo hemos formalizado de una manera concreta y es lo que aspiramos a hacer con la política. Eso quería decir. Muchas gracias. Tenemos una dificultad porque la Comisión de Seguridad sesiona acá en 5 minutos más y tienen que entrar a instalar, digamos. Yo sé que el tema ha generado vasto interés, como ustedes ven, ministras y representantes del Ministerio y también de la FACH y por supuesto de cada una de las Fuerzas Armadas que están involucradas, pero tenemos una dificultad práctica. Entonces, senador Rojo Edwards, para terminar. Sí, adelante. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. A mí la verdad que la respuesta de la ministra, no sé si por su intermedio me gusta. O sea, que ganábamos 0 en tener 5 ingenieros construyendo una nave nodriza que va a llegar al lado oscuro de la Luna, siendo el segundo país en alunizar en ese lugar, siendo el 7º en alunizar en el mundo, siendo el 10º teniendo capacidad de un proyecto de exploración profunda del espacio. ¿Y usted cree que, o su opinión es que ganábamos 0? Además teníamos un científico que podía ser parte del grupo de científicos de ellos, solamente porque ya estaba diseñado. Yo, francamente, no lo puedo entender. No, de verdad no lo puedo entender. Además de 15 millones de dólares. Entiendo que 7,5 podían ser conseguidos a través de una fundación y 7,5 millones de dólares, perdóneme, pero es un poquito menos que el doble de lo que se le pasó a la Fundación Urbanismo Social. Es nada. Y pagarle el sueldo. Entonces, yo realmente no entiendo la respuesta a la ministra, con mucho respeto por su intermedio, presidente, pero ganábamos 0 de ser parte de llegar a la Luna. No, yo me va a perdonar, pero no me satisface la información y espero que haya más información y ojalá tengamos otra oportunidad, quizás mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores, no lo sé, pero para poder discutir esta materia. Sí, yo quisiera proponer a las 3 comisiones, puedo repetirla, porque yo creo que esta... para seguir profundizando, si es posible, no sé, en alguno de los próximos lunes nos podemos poner de acuerdo las 3 presidentes de las comisiones para los efectos de poder abordarlo y ahí podemos también invitar al canciller para que esté presente el canciller. Senador Moreira. ¿Sabe, presidente? Yo comparto con usted hacerla un día lunes, no sé, pues a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Fue a las 3, perdón, fue a las 3, pasó volando el tiempo. No, lo que yo quiero decir, que yo daría un espacio de 15 días para que ellos nos traigan alguna respuesta. Esto tienen que conversarlo con el presidente. Aquí tiene que haber una decisión política y esa decisión política no la va a tomar esta mesa, la va a tomar el presidente de la República. Entonces yo daría un espacio de unos 15 días para que muchas de las cosas que nosotros le hemos preguntado
ustedes puedan traernos una respuesta más certera. Sí. ¿Qué plazo se ha dado el gobierno para una política espacial, etcétera, etcétera? Porque yo veo que, con todo respeto, señor senador Edward del Partido Republicano, con todo respeto quiero decirle de que está muy ansioso usted con este tema. Si las cosas no las hemos resuelto en años, démosle un espacio para que precisamente te den respuesta a ti y a todos los senadores lo que nosotros hemos planteado, porque hay demasiadas contradicciones. Eso de los recursos, yo sé que hoy día está de moda el tema este de las transferencias a fundaciones que han dejado la crema. Bueno, entonces esta cosa, aunque no queramos, se mezcla políticamente. Entonces por eso que yo preferiría, presidente, y a todas las defensas y relaciones exteriores y futuro, que le demos 15 días y en 15 días más nos traen, digamos, alguna propuesta, alguna cosa. Démosle un espacio a ella. Senador Insulza, y que venga el canciller. Primero agradecer la propuesta, porque yo creo que es acertada, porque esto es parte de una definición política y eso tendrá que resolver el presidente. Senador Insulza. Yo estoy de acuerdo con el que bueno, pero yo entendí que lo que planteaba el senador Edwards era pedirle al gobierno que reconsiderara en concreto la oferta de Israel en este caso. Y yo estoy de acuerdo en eso, yo comparto eso. Y aprovecho de pedirle excusas a la senadora Rincón por mi vehemencia de hace un momento atrás. Gracias. De excusas aceptadas, senador. Estaba ya pensando que parece que cuando hablaba yo se enojaba. No, presidente, yo creo que estos espacios son tremendamente buenos y saludables porque a veces perdemos la práctica de conversar. Y esto a raíz del enojo del senador Insulza. El que uno diga lo que piensa no puede ser motivo de enojo del otro. Yo puedo estar equivocada, es mi apreciación del rol fundamental que juega la Cancillería. Yo soy una admiradora de no solo el canciller, al que le tengo una alta estima, sino que a la importancia de la Cancillería en las políticas públicas del país. Y creo que en este caso el Ministerio de Defensa, yo se lo he dicho a la ministra, ha jugado un rol de verdad muy, muy importante con el general de la Fuerza Aérea. El rol del Ministerio de Ciencia es fundamental. Lo hemos hablado, ministra, y creo que la Cancillería aquí de verdad juega mucho, mucho de lo que pueda pasar acá. Entonces creo que darle tiempo es importante digamos, a los ministerios para que hablen con el presidente y hagamos una segunda sesión, y eso no obsta a la petición que hace el senador Edwards, que puede estar ansioso, pero yo entiendo por qué está ansioso, porque esto tiene que ver con urgencia, lo hemos hablado largo con el senador Araya, este es un tema, no es menor, y perdonen que yo vuelva a hacer el punto, y me entendió la ministra Maya Fernández. Hay muchas cosas que podríamos evitar si manejáramos bien la información. Hoy día las imágenes de mi región son desoladoras, y la gente lo está pasando mal. Y yo sé que cuando uno ocupa la información puede prevenir. Y nosotros pedimos hace 60 días atrás que se decretara estado de excepción de catástrofe. El gobierno optó por la zona de catástrofe, que no es lo mismo. Y ya lo ha dicho la ministra acá, están pidiéndose las imágenes satelitales por las Fuerzas Armadas para poder proceder. Por algo es importante ocupar las herramientas constitucionales. Entonces se permite más rapidez, asignar rápido los recursos y que los municipios y los gobiernos regionales no tengan que estar haciendo todo tipo de licitaciones para avanzar. Gracias, presidente. Muy breve, por su intermedio, decirle a las ministras que nos acompañan que ojalá se pueda reconsiderar esta decisión, y comparto lo que dice el senador Moreira de en 15 días más tener una sesión. Yo, ministra, discrepo profundamente con usted de que el país no va a ganar nada. O sea, si esa fuera la lógica, habría muchas inversiones que este país no habría hecho. O sea, solo, por ejemplo, el general Sáez, que está aquí presente, que ha llevado excelentemente el trabajo de este programa, sabe perfectamente lo que significó para la Fuerza Aérea la compra de los F-16. El nivel de tecnología que alcanzó la Fuerza Aérea, la capacitación, el profesionalismo del personal de la Fuerza Aérea, con la compra de estos aviones, que probablemente eran aviones en su minuto de segunda mano, le permitieron a la Fuerza Aérea dar un salto tecnológico. Y esta misión no es turismo espacial, lo que le va a permitir a Chile es dar otro salto tecnológico que probablemente va a tener un impacto mucho mayor de lo que tuvo en su minuto lo que fueron los F-16. Entonces yo por eso le pediría, ministra, que reconsideraran el tema, porque al final del día, si el tema económico, yo creo que aquí estamos a punto de empezar la discusión de la ley de presupuesto, se pueden hacer ciertos ajustes para que este programa avance. Ok, tenemos que terminar la sesión, muchas gracias, pero quiero pedirle efectivamente a las ministras y le puedo transmitir también al canciller que las preguntas que han formulado los distintos senadores, entre ellos el senador Piu,
finalmente podamos contestarlas justamente en la sesión que celebraremos en 15 días más. Muchas gracias.